Amigos de Canal 10, muy buenas noches. Este lunes es muy especial para todos nosotros. Para mí en particular, no solo por estar encabezando nuevamente, como siempre, nosotros decimos, esta mesa de análisis, sino por lo significativo de la fecha. Oiga, venimos de celebrar las fiestas patrias. Espero que para muchos de ustedes, amigos televidentes, hayan sido jornadas de descanso, de diversión, de unión familiar, en fin, de un espacio para poder distraernos de la rutina cotidiana. Pero qué manera de volver a la normalidad. El día de hoy nuevamente vuelve a temblar en el país y hay alarma generalizada. Y eso nos obliga a modificar cualquier agenda para darle prioridad al tema importante y sobre todo para tener con ustedes a personas que saben de lo que están hablando. Porque déjenme decirles, he recibido cantidad de preguntas. No están fuera los extraterrestres, aunque no hay ninguna evidencia que nos pueda conducir a una conclusión de esa naturaleza. El hecho es que en septiembre, que se ha convertido en el mes de los temblores en México, volvió a mecerse la tierra. Bueno, dejamos hasta ahí lo que es la introducción del tema y les quiero presentar a mis invitados porque ellos saben de lo que están hablando y además se encargan profesionalmente de cuidarnos. Déjenme presentarles de izquierda a derecha al titular de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, Víctor Hugo Roldán. Comandante, bienvenido, director. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y también don Ignacio Aguilar, titular de la misma dependencia en el municipio de Zapopan. Bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti, Jonás, por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo, porque sé que sus agendas están muy ocupadas y también vamos a tener la presencia a vía remota de una especialista en materia de geografía. Ella es doctora en geografía por la Universidad de Guadalajara y en unos momentos más nos estaremos enlazando para tener opiniones válidas, sobre todo mesuradas y científicas de un fenómeno que a todos los mexicanos nos sorprende. Empezando por quienes radican en la capital del país, donde hay un temor bastante fundado sobre lo que son los sismos, por una historia que ya todos conocemos y que se ha venido repitiendo recientemente. Y quiero empezar con nuestros invitados, nuevamente agradeciéndoles por su tiempo y preguntándoles, pues así muy simple, muy llanamente, ¿qué fue lo que pasó? Que ¿ustedes esperaban algo similar? ¿Se trata de una nueva sorpresa? ¿Qué antecedentes tenemos para esperar que esto ocurra precisamente en septiembre y no en octubre o en noviembre? Bueno, prácticamente, gracias, Jonás, lo que hemos dicho y seguiremos repitiendo. Los sismos no tienen fecha ni horario. Como bien puede ser un 19 de septiembre, puede ser un 10 de mayo que ya se registró, puede ser cualquier fecha. El asunto es que sí llama la atención, no solo de la población en general, sino también de nuestros científicos, qué está pasando realmente el mes de septiembre, porque precisamente el 19 se generan estos sismos. Tenemos el antecedente hace 5 años, no tuvimos ninguno durante la pandemia, nos dejó descansar afortunadamente, pero eso también nos lleva a retomar la parte de los simulacros, que fue previo, tanto en 5 años como a la fecha, donde prácticamente tenemos que estar alerta, que estar preparados, que estar trabajando en cómo comportarnos ante un sismo. Y sobre todo eso de que toda la protección civil nos dice no corro, no grito, no empujo. Prácticamente a la hora de los sismos todo el mundo se acuerda que tiene que gritar, empujar y correr. A propósito de que menciona esto, les preguntaré a ambos si hay algún registro de daños, si se cayeron fincas. Lo más rapidísimo que pudimos conocer fue que se cayeron algunos adornos ya muy antiguos en la iglesia de San Agustín, en el centro histórico de Guadalajara, a un costado del Teatro Degollado. Fuera de eso, tenemos en el interior del estado, en Tolimán, principalmente algunas afectaciones en viviendas, escuelas. En Zapotitlán de Vadillo también tenemos, en Ciudad Guzmán. Afortunadamente la grieta que está vigente y está latente, no presentó alguna deformación ni alguna otra actividad, pero continuamos haciendo el recuento de daños, el levantamiento y a primera hora del sismo empezamos a hacer los recuentos, las evaluaciones, incluso también hay algunas supuestos daños en lo que es el municipio de Puerto Vallarta, donde afortunadamente fueron fachaletas, fueron terminados en tabla roca y afortunadamente no tenemos daños estructurales. Lo que sí es importante mencionar que el sismo fue algo fuerte, pero de corta duración, y eso es lo que nos permite que solamente tengamos algunos daños en terminados. Comandante Aguilar, a propósito de Zapopan, que es uno de nuestros municipios, es el más grande del área conurbada de Guadalajara y presentan una zona urbana con todas las características, desde edificios muy altos hasta zonas casi de carácter rural.
¿Algún reporte que tenga usted en particular de lo que ha ocurrido en Zapopan? No, la verdad es de que tuvimos la fortuna de que estábamos participando como todos los mexicanos en el simulacro. Estuvimos haciendo esa planeación, estuvimos llevando toda esa información precisamente para invitar a todos los zapopanos y las zapopanas para que se sumaran a participar en estos ejercicios que al final del día, al nosotros ya tener esos antecedentes, lo que pasó en 1985, que es la razón de que nace la Protección Civil, y eso es lo que yo destaco de la primera pregunta que nos hacía, qué es lo que pasó, qué es lo que se dio el día de hoy, pues de que estamos aprendiendo y que estamos queriendo llevar el tema preventivo a todos los mexicanos, que realmente sepan que estamos ocupados y preocupados por llevar el tema de la prevención, por llevar los simulacros hasta sus casas, a sus áreas de trabajo, a las escuelas, a las oficinas, para que realmente sepan que los sismos están presentes, indistintamente, como ya lo dijo bien el jefe Roland, indistintamente el día, la hora, sabemos que los sismos ahí están, no son predecibles, eso nos puede llegar en cualquier momento, pero lo que yo destaco es que estemos preparados como lo estuvimos el día de hoy. Seguimos teniendo mucha renuencia por parte de muchas personas, de muchas gentes, que incluso empresarios, que no quieren dejar de producir, que no quieren dejar de trabajar, que no quieren dejar de funcionar en su empresa, y eso es un factor de riesgo para nosotros, riesgo para sus brigadas internas, riesgo para el personal que tienen trabajando en sus áreas de servicio. Si no conoce sus riesgos internos, si no conoce sus riesgos externos, pues son ese factor, ¿no? Y eso nos llevó a que afortunadamente en el sismo que tuvimos el día de hoy, pues no tuviéramos esas afectaciones mayores, no pasó del enjarre que se despostilló una parte de la cornisa de la casa, que no pasó más allá de una ruptura de uno de los cristales. Esos fueron los daños que tuvimos en el municipio de Zapopan. Estuvimos trabajando de una manera coordinada con servicios médicos, con la comisaría, todas las áreas operativas de nuestro ayuntamiento, para que tuviéramos esa información y que nos dieran oportunidad de llegar a cada uno de estos lugares, a cada uno de esos espacios, a verificar que no tuviéramos pues ningún daño. Y afortunadamente así pasamos, no tuvimos personas lesionadas, afortunadamente, y recalco y resalto mucho que ese es el aprendizaje que nos dejan estos sismos del 19 de septiembre del 85, del 19 de septiembre del 2017 y pues bueno, al día de hoy que estamos en saldo blanco, afortunadamente en la zona metropolitana. Me sonrío, comandante, porque para mí no deja de ser sorprendente. Ustedes que han dedicado toda una vida profesional a la protección civil, a atender los accidentes que se dan de la manera, pues puedo decirlo sin afán de ofender, más tonta posible, porque la gente no sigue normas mínimas. ¿No les sorprende que en 3 fechas distintas haya temblado en el país? O sea, ¿hay algún antecedente? ¿Ustedes conocen de algo que haya ocurrido en otro país, así como aquí? No, francamente no tenemos un antecedente donde coincidan las fechas, coincidan hasta cierto punto los horarios, pero lo que sí es importante es que México, desde la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, que todos las unidades municipales y estatales pertenecemos a través de la Coordinación Nacional, pues llevamos un referente y prácticamente no se ve una movilización a nivel nacional como son los simulacros que se generan en México. Prácticamente ese aprendizaje, nuestra memoria es selectiva, así lo vemos. Mientras tenemos el evento, practicamos. Se nos deja pasar un momento, un lapso de 5 años, si usted puede ver, y prácticamente retomamos los simulacros. Y entonces tomamos la seriedad. Pero se nos empieza a espaciar el periodo de retorno y prácticamente lo olvidamos un momento. Entonces esa es la parte importante, estar incidiendo, como bien dice el comandante Nacho, preparados todos los días. Bueno, supongo yo que los cuerpos de protección civil siempre están alertas en eso, es parte de su trabajo profesional. Nada más para que antes de que me pidan el corte no se nos vaya a ir la información elemental. 7.7 en grados en la escala de Richter, ese es el nivel del sismo. Es correcto, empezamos a contabilizar los 6.8
y los datos preliminares arrojaban esa magnitud. Se fueron rectificando los datos y a fin de cuentas nos da 7.7 grados. Esto con un epicentro en Michoacán. Exactamente, en Michoacán. Y los famosos sismos de reacción o de reacomodo. Las réplicas. Las réplicas. Así es, hasta hace una hora teníamos 170 réplicas. Se les llaman enjambres de réplicas, que son sismos de una magnitud menor, pero son bastante los que se están presentando. Ahora, eso es relativamente normal, ¿no? No es nada extraordinario ni nada fuera de los registros que siempre que tienen lugar. Por supuesto, una de las más significativas fue una réplica de 5.1, también antes de las 14 horas, y como bien comenta el jefe Nacho, ya tenemos arriba de 150 réplicas. Mencionaban desde la Presidencia de la República que una persona lamentablemente había muerto en Colima, le acreditaban su muerte a una consecuencia del sismo. En Jalisco seguimos manteniendo 0 víctimas de nada, ¿verdad? Ni accidente ni lastimados. Hasta el momento únicamente tuvimos intervención por crisis nerviosa, prácticamente fue el grueso de la intervención por parte de los equipos médicos, pero no tenemos el reporte de lesionados hasta el momento. Comandantes, ¿hasta qué hora termina, digamos, el periodo de evaluación? ¿A qué hora da usted por terminada la búsqueda de daños en Zapopan? Prácticamente a este momento seguimos haciendo evaluaciones, seguimos haciendo visitas a las escuelas, a algunas de las empresas. Obviamente después de que pasó el sismo, las personas pues asustadas, muchos de ellos dejan de laborar, de funcionar, se retiran. Otros tantos siguen trabajando hasta que no llegan a sus casas y ya revisan sus viviendas, sus fincas y detectan algunas grietas nuevas, algunas grietas que ya tenían. La recomendación que hacemos nosotros es colocar esos testigos, que es esa plasta de yeso, para que podamos poner la fecha, la hora en que pasó la colocación del testigo, colocar ahí la información que necesitamos para estarlos monitoreando, y mucho de eso sirve para que a este horario sigamos nosotros andando en las calles, haciendo los recorridos, haciendo las revisiones. Un horario como tal no lo tenemos, pero sí hasta que dejemos de atender todos y cada uno de los reportes que nos lleguen a nuestra cabina o por medio del 911. ¿Eso puede tomar entonces días, comandante? Sí, puede. Porque alguien puede decir, oye, aquí apareció una grieta. Así es. Puede tardar varios días. Es indistinto pues el tiempo que pudiéramos demorar en hacer las evaluaciones y la atención de todos los reportes. Bueno, a nivel estatal, comandante, eso también puede tomar varios días. Por supuesto, y al tener las bases regionales en el interior, estamos prácticamente trabajando en coordinación con las unidades municipales y las bases regionales. Si me permiten, vamos a enlazarnos vía Zoom con la doctora Rocío Castillo. Ella es especialista en geografía, egresada de la Universidad de Guadalajara, con muchos años de experiencia en el tema que tiene que ver con el comportamiento de nuestro planeta. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a este espacio, muy buenas noches, saludándola y escuchando su versión de lo que ha ocurrido. Le vuelvo a preguntar, igual que a nuestros encargados de protección civil en el estado y en Zapopan, ¿cuál fue su experiencia y qué explicación le daría a la gente ante todos los mitos urbanos que se están generando? Hola, buenas noches. Bueno, pues no hay explicación de por qué el 19 de septiembre, ¿verdad? Tenemos al menos tres sismos importantes durante los últimos años. La explicación es que la Tierra está conformada por una serie de placas que interactúan, ¿no?, entre ellas y van acumulando energía y en determinado momento la liberan y es cuando ocurren los sismos. Pero bueno, esa liberación de energía ocurre de manera continua en pequeños sismos que muchos, no los sentimos, y pues eventualmente ocurren grandes sismos que sí son los que sentimos, ¿no? No hay una explicación, pero tampoco hay por qué difundir información, vamos a decir, sensacionalista de que todo, o sea, ya septiembre es un mes maldito y el 19 más, ¿no? Yo no tengo una explicación a la mano, pero lo que sí es cierto es que los sismos no se pueden predecir. Entonces, eso que quede claro y que, bueno, pues lo que podemos hacer es, como dijeron quienes me antecedieron, hacer todas las estrategias de protección, de prevención, que esas son las que van a ayudarnos a preservar nuestra vida.
Doctora Rocío Castillo, déjeme preguntarle por las circunstancias específicas que hay en Jalisco, porque este sismo, si bien tuvo lugar un epicentro en Michoacán, pues lo mismo hubiera podido pasar en Colima o también en los alrededores del volcán Colima. Pero aquí ya hemos tenido antecedentes en los últimos años de algunos movimientos telúricos por una falla geológica que está en Zapopan. ¿Hay algo de qué preocuparnos para quienes vivimos en la ciudad? Y más que preocuparnos para vivir con miedo, se lo pregunto en términos de lo que usted nos señala, tener medidas de prevención. Alrededor de la zona conurbada de Guadalajara, ¿tenemos algunas fallas que pudieran implicar movimientos telúricos en un momento dado? Digo, bueno, si revisamos la historia, sí tenemos sismos importantes, como el de 1875, el de Cristóbal de la Barranca. Hubo también una serie de sismos en 1912, que no de gran magnitud, pero sí muchos y muy constantes durante algunos meses. Entonces, bueno, más que preocuparnos, hay que ocuparnos, ¿no? Y principalmente un componente muy importante de la seguridad es la normatividad que hay y cómo ésta se cumple o no se cumple, sobre todo en el ámbito de la construcción, ¿no? Entonces, ¿qué normas tenemos? ¿Cómo estamos construyendo? Y, por ejemplo, nosotros como habitantes de una vivienda, como consumidores de una vivienda que queramos comprar o incluso rentar, pues sí verificar con qué normas se construyó la vivienda, ¿no? Para tener una idea de a cuánto puede soportar. Ahora, el cómo nos vamos a proteger también tiene que ver, por ejemplo, con lo que mencionaban los directores aquí de Protección Civil, todos los simulacros que hacemos, todas las medidas de seguridad que tomamos, el nunca olvidar que estamos en una zona sísmica y las implicaciones que eso tiene para nuestra seguridad. Y bueno, pues saber que los sismos no son predecibles. Ahora, un componente muy importante es que se haga un monitoreo de la actividad sísmica para conocer mejor, por ejemplo, la respuesta del subsuelo ante las ondas, y eso tenga un impacto en una mejoría en los reglamentos de construcción, ¿no? Quiero pedir, por favor, que nos espere unos momentos. Vamos a hacer una breve pausa. Me gustaría regresar con usted, con los comandantes Ignacio Aguilar y Víctor Hugo Roldán. Es cuestión de esperar un poquitito y ya estamos de vuelta porque tengo más preguntas que plantearle. Sí, gracias. Muy bien. Amigos de Canal 10, esta noche de lunes 19 de septiembre hacemos una breve pausa aquí en Nosotros Decimos. Regreso rapidísimo porque hay todavía muchos asuntos que abordar. Noche de lunes, noche de mesa, aquí Nosotros Decimos en Canal 10 Quiero TV, haciendo un análisis de los temas que son de interés para ustedes. Siempre les presumo que no nos quedamos por lo de encimita, que vamos más a fondo. Y en el día de hoy, que hay tanto material en las redes sociales, me siento privilegiado de poderles decir que estamos con invitados que nos están diciendo la neta. Y quiero volver antes de saludar nuevamente a los comandantes de Zapopan y de Protección Civil del Estado con la doctora Rocío que nos está acompañando vía Zoom. Ella es la doctora Rocío Castillo, especialista en materia de geografía por la Universidad de Guadalajara. Doctora, ¿sí sigue con nosotros? ¿La tenemos? Sí, Gracias, doctora. Gracias. Déjeme plantearle, porque ya usted nos decía sobre el tema de que más que preocuparnos hay que ocuparnos, la situación de la construcción de la vivienda en nuestra enorme mancha urbana. En los últimos años, y a propósito de lo que usted nos decía, se han generado una serie pues, de políticas públicas de carácter municipal para generar más crecimiento vertical. Esto implica pues, que haya más gente viviendo en zonas cada vez más compactas. Sin embargo, quiero recordar, y por favor corríjame si estoy sacando deducciones equivocadas, quiero recordar que donde más se concentran las personas hay más demandas de servicios. Por ejemplo, más demanda de agua potable. Y nos han dicho que uno de los fenómenos en nuestra ciudad es que se van consumiendo las aguas subterráneas en los pozos de donde sacamos agua, además del agua superficial, y eso nos deja un vacío en el subsuelo. ¿Eso también puede influir en que haya movimientos telúricos aquí en la zona urbana de Guadalajara, doctora?
Bueno, como movimientos telúricos yo no diría que influyen en eso, sino que el movimiento telúrico podría a lo mejor influir en cómo se acomodan esos sedimentos. Pero bueno, yo no soy ninguna experta precisamente en ese tema porque tiene que ver ya con la estructura. O sea, no todo el subsuelo de la zona metropolitana es homogéneo. Entonces, para eso también hay una serie de estudios que se hacen con instrumentos que van midiendo la aceleración de las ondas sísmicas en diferentes zonas, ¿no? Entonces también hay estudios que ya se están haciendo al respecto, pero bueno, lo que sí nos viene a poner en claro este sismo es preguntarnos qué tipo de monitoreo necesita una área metropolitana del tamaño de Guadalajara, ¿no? Sismógrafos, acelerógrafos, o sea, hay una serie de instrumentos que nos pueden ayudar a comprender mejor cómo es el subsuelo y cómo se comportan las ondas sísmicas y poder hacer escenarios sísmicos que luego mejoren las normas y faciliten toda la realización de todos los cálculos estructurales que, por ejemplo, para el caso de los edificios, sí hay una relación entre cómo se construye, con qué cálculos estructurales y qué niveles de seguridad se tienen garantizados, ¿no? Ahora, doctora, le quiero preguntar sobre el tema de los sismos y de la preparación que tenemos. De acuerdo con los estudios que han hecho en el Departamento de Geografía, ¿hemos avanzado con los simulacros, con la nueva normatividad o seguimos siendo una ciudad, digamos, muy a merced de los fenómenos meteorológicos y de los fenómenos de los sismas? Bueno, es que cada fenómeno peligroso tiene sus particularidades, ¿no? O sea, por ejemplo, hay fenómenos en donde nosotros podemos llevar a cabo un monitoreo y sí predecir, o sea, decir va a pasar esto, ¿no? En el caso de los sismos, aunque se haga el monitoreo, lo que nos ayuda es a comprender la estructura y poder imaginar escenarios, pero no podemos predecir qué es lo que va a pasar, o sea, cuándo va a ocurrir un sismo. Entonces, todo va a caer como del lado de la prevención en términos de cómo construimos, cómo la sociedad está sensibilizada de que vivimos en una zona sísmica, cómo es que podemos responder de la mejor manera como individuos en un momento específico que es cuando ocurre el sismo, ¿no? Entonces ahí es cómo yo me comporto en donde yo esté, porque el sismo no nos avisa, entonces no sabemos en dónde vamos a estar, y de tal manera que puedo ayudar a preservar mi vida o la de otros. En este caso, por ejemplo, los simulacros son muy importantes porque siempre se tiene como al pendiente, le estamos recordando a la población de que puede ocurrir un sismo. Ahora, yo creo que sí hay que reflexionar. Recién acabábamos de realizar el simulacro, viene el sismo real. Yo creo que podemos todos hacer un análisis comparativo, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo me comporté en el simulacro? ¿Lo tomé en serio? ¿Estuve bromeando? ¿No seguí las instrucciones? ¿Y cómo me comporté en el momento real? Y decir, a ver, ¿qué hice mal o qué hice bien? Y podemos socializarlo en familia, en comunidad y tratar de mejorar nuestras prácticas, ¿no? Yo creo que es una lección como para todos. En las escuelas, por ejemplo, sería muy importante que mañana, o sea, se discutiera con los niños, a ver qué fue lo que pasó, qué hicimos, qué implicaciones tiene, tu familia está bien, tu casa está bien, ¿por qué está bien? O sea, ¿por qué ahorita podemos decir no hay tantos daños, al menos en Guadalajara? Ya queda claro que en otros lugares más próximos al epicentro, pues sí tuvieron más afectaciones. Por ejemplo, esas afectaciones se podrían disminuir con un mejoramiento en cómo están construidos los edificios. Entonces, ese tipo de preguntas nos llevan a plantear soluciones, a poder diseñar de manera más detallada una política pública encaminada a mitigar el riesgo sísmico. Doctora, le quiero preguntar por último, agradeciéndole el tiempo que nos está regalando esta noche. ¿La nuestra es una ciudad más preparada o menos preparada en materia de prevención ante los eventuales sismos que la Ciudad de México u otras zonas urbanas del país? ¿Cree que nos hemos desarrollado particularmente después de las explosiones del 22 de abril o seguimos todavía pues a merced de los fenómenos?
Yo creo que hemos recorrido una historia y que, bueno, que un evento tan importante como las explosiones del 22 de abril fue un cambio muy importante, ¿no? En la sociedad. Ya tenemos instituciones encargadas específicamente de ese campo, o sea, como todos los departamentos de protección civil en el estado, en los municipios, que han contribuido con esto. Ahora, yo creo que todavía el camino que hay que andar es largo, porque la variedad de fenómenos que nos pueden representar una amenaza, pues es mucha, ¿no? Entonces, atender todas esas particularidades es muy complejo. Yo sé que en muchos de los casos las áreas de protección civil a veces no tienen todo el personal que se necesitaría. Tienen también, pues, deben de tener programas de capacitación permanente para estar como al último, o sea, con lo más actualizado, pero también no descuidar toda la parte del monitoreo. O sea, todos los trabajos de monitoreo implican una inversión de dinero, por lo general público, ¿no? Entonces, eso forma parte de una política. ¿Cuánto dinero yo voy a poner para establecer sistemas de monitoreo que me permitan tomar mejores decisiones, que me permitan mejorar mis reglamentos? Ahora, si yo mejoro mis reglamentos, pero no tengo un sistema de inspección que de veras verifique que esas reglas se cumplen, pues sí, sigo estando en la posición de poder estar construyendo zonas de riesgo donde a lo mejor antes no las había, ¿no? Lo que usted mencionaba, edificios que van a elevar la densidad, que si no están construidos con las normas que garanticen un umbral de seguridad, bueno, pues vamos a tener ahí problemas. Entonces, yo creo que es una cadena en la que incluso los ciudadanos podemos involucrarnos en organismos que vigilen que las leyes se cumplen. Doctora Rocío Castillo, geógrafa, investigadora de la Universidad de Guadalajara, estamos muy agradecidos con el tiempo que nos dio el día de hoy, sobre todo por la premura con la que solicitamos sus opiniones. Quedamos muy atentos y en contacto con usted si nos permite. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, es la doctora Rocío Castillo. Muy buenas noches. Voy a hacer una pausa rápidamente, voy a regresar con el comandante Víctor Hugo Roldán, con el comandante Ignacio, también de Zapopan, y vamos a seguir preguntándoles sobre los temas que están pendientes aquí en materia de seguridad, después de este evento que a todos nos sorprendió, este sismo, que por fortuna no nos deja víctimas en el estado de Jalisco, pero sí un tremendo susto por la coincidencia. Ya volvemos con ustedes. Bien, ya estamos de regreso. Déjeme darle lectura antes de regresar con ustedes, señores de la Dirección de Protección Civil en Zapopan y en el Estado. Por aquí hay un comunicado que ya está dando a conocer la Secretaría de Educación Pública. Me parece interesante para conocimiento de todos nuestros televidentes. Por aquí lo tengo ya listo para darle lectura y tiene que ver con lo que ustedes nos informaban, de los reportes que deben dar los vecinos y también las autoridades. Informa el director, bueno, es el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Pedro Díaz Arias, que se le está solicitando comunicar a las direcciones de todas las escuelas si la estructura educativa tiene algún defecto, afectaciones al inmueble derivados del sismo, y se deberá proceder reportándolo a través de Recreap, que es una aplicación de tecnología por parte de la Secretaría de Educación, y si no cuentan con un dictamen, las actividades deberán desarrollarse con atención educativa a distancia. Una vez que se tenga el dictamen, que supongo deberán dar ustedes en Protección Civil, y sí, aquí lo aclara, debe ser un dictamen que sea emitido por Protección Civil. Si es favorable para ocupar el inmueble, las actividades escolares presenciales se reanudarán al siguiente día hábil. Si el dictamen establece que el inmueble representa riesgo, deberá continuarse con actividades educativas a distancia y comunicarlo al nivel educativo que corresponda. Bueno, en síntesis, ahí está ya la reacción de la Secretaría de Educación por medio del subsecretario en materia de educación básica, Pedro Díaz Arias. Bueno, regreso con ustedes y me gustaría preguntarles ahora, sacando algo en limpio, después de charlar con la doctora Rocío Castillo y con lo que ustedes nos decían. Primero, y eso hay que reiterarlo, parece ya cuchillito de palo, pero los sismos no son predecibles. Lo que hemos visto es una mera coincidencia del tamaño de la catedral, que 3 veces en 19 de septiembre hayamos tenido sismo, pero nadie puede decir que en el año 2025 o en el año 2030 pueda volver a haber otro.
Y segundo, hay que desarrollar una cultura de prevención, que eso es lo más importante, pues para poder estar listos en el momento en que se presente. Le preguntaría, comandante Roldán, ¿qué es lo que debemos tener así como elemental en nuestras casas? Una persona, ¿para qué debe estar lista si vuelve a moverse la tierra en una semana o en 10 años? Primeramente, como bien comenta, la semana pasada tuvimos sismo en Asia, entonces también fue una magnitud considerable. Entonces volvemos al comentario inicial. Los sismos no son predecibles y pueden surgir en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Por otro lado, hemos insistido y seguiremos insistiendo, como bien comenta, como cuchillito de palo, la mochila de protección civil. ¿En qué consiste, comandante? Eso es importante. Nos lo han dicho. Es un tema que tenemos que tener agua, tenemos que tener alimento, tenemos que tener documentos importantes, pilas, baterías, un radio de transistores, cargador de celular, ahora es indispensable, y también tener en su momento aquello que pudiéramos necesitar como medicamento cuando somos medicados crónicos y tenemos que dar un seguimiento a un tratamiento. Por otro lado, también es importantísimo el plan familiar de protección civil. ¿Qué pasa si yo estaba trabajando, mi hija estaba en la escuela, mi esposa estaba en el supermercado, en su empleo también? ¿Cuál va a ser el enlace? No tembló en Chihuahua. A lo mejor tengo un familiar que habita en una zona no sísmica. Entonces él puede ser el contacto para que yo me reporte, porque las líneas entre Guadalajara van a estar saturadas. Si yo busco a través de una red social, que ahora fueron indispensables y fueron una herramienta primordial para informar cómo se encontraban las personas o cómo tuvimos comunicación para dar información a los medios, información a los compañeros que estábamos trabajando, y por supuesto ese plan familiar nos debe de decir quién es la persona que debe informar y quién es la persona que en su momento inicia la comunicación. Fíjese que el día de hoy, bueno, yo también vivo aquí, sí experimenté ese fenómeno. No había enlace telefónico, sin embargo sí hubo enlace a través de las redes sociales. Sí podíamos mandarnos un mensaje de WhatsApp, pero no había manera de comunicarse. Yo deduje que era por la saturación. Todo el mundo al mismo tiempo quiso hacer una llamada telefónica y no se pudo. ¿Cómo ha notado usted en los años que lleva de trabajo que hayamos podido desarrollar esas medidas elementales? No sé si la mochila de supervivencia la podamos tener lista con alimentos y con baterías, pero caray, hombre, los documentos más importantes sí debieran estar ahí a la mano. ¿Ha notado algún crecimiento en ese sentido? Hemos tenido el desarrollo con los menores. Los menores son los primeros que les dice uno al momento de la visita del compañero de protección civil: ustedes deben de tener esto, su mochila debe tener esto, su plan familiar consta de esto, y empiezan a trabajar con los papás. Y a veces los papás son los que no le dan el seguimiento a la tarea que debe de realizar el niño. Esto también lo tenemos en las redes sociales y en las páginas de todas las dependencias de protección civil, desde la coordinación nacional hasta las dependencias municipales. Entonces es importante que nos informemos cuál es el proceder y qué acciones debemos de realizar como jefes de familia. En este caso seríamos los directores de la Brigada Interna de Protección Civil de la casa, y debemos dar las indicaciones pertinentes. Y desde el sismo del 2017 hemos visto que las redes sociales dan resultado para informar y comunicarse entre las familias. Y también debe de estar plasmado dentro de nuestro plan familiar. ¿Quién inicia la conversación y quién busca a quién y quién le informa a quién? Bien, comandante, por lo que tiene que ver con su experiencia en el trabajo en Zapopan, reitero, el municipio más grande, más extenso, más poblado del estado de Jalisco. Sobre el tema de la reacción inmediata, ¿usted nota que hay cierto orden o francamente, por eso le preguntaba a la doctora, la geógrafa de la Universidad de Guadalajara, somos todavía muy despistados, la población en términos generales? Mira, Jonás, te platico algo interesante que nos ocurrió el día de hoy. Justamente al momento de que estábamos en el pleno desarrollo del simulacro, que lo teníamos planeado, que teníamos la hipótesis simulada, que teníamos un horario fijo que fue a las 12:19, esto pues en conmemoración a las actividades de hace 5 años y del año del 85. Justo estábamos generando esas estadísticas y teníamos hasta las 12:45, teníamos un registro de participación de 100 dependencias de todas
de todos los sectores, el sector público, el sector educativo, el sector privado, el sector empresarial, y teníamos una población registrada hasta ese horario de 57,000 personas que estaban participando. Entonces, rápidamente, después de unos minutos, ya cuando se da una situación real, yo estoy casi seguro que casi 1,5 millones de habitantes que tiene Zapopan participó. Estamos hablando de 1,476,000 personas que tenemos en nuestro municipio. Todos participaron de una u otra manera. ¿Qué nos llevamos nosotros? Anduvimos haciendo la evaluación de manera inmediata, anduvimos haciendo los recorridos preventivos y me tocó presenciar precisamente la actividad de todos los zapopanos y las zapopanas en todas las áreas del municipio, que de una u otra manera estaban participando, pero ya en una situación real. Aquí el mensaje es que no nos esperemos a que pase una situación real que pueda generar un factor de riesgo, que nos pueda generar una complicación física, que no estemos preparados. Algo que queremos hacer llegar es toda esta información. Recordemos que el prevenir también salva vidas. Y eso lo hemos venido trabajando por muchos años, que se los estamos inculcando desde el kinder a nuestros pequeñitos cuando vamos, en el caso de Zapopan, con el comandante Alegría, donde llevamos qué hacer en caso de sismo, cómo resguardarte, cómo autoprotegerte, cómo generar este canal de comunicación que bien lo comentábamos ahorita. Lo primero que se terminó fue la comunicación. Entonces, eso es lo que yo vi en las calles, el poder generar un punto de encuentro, el poder tener esa información aún con nuestra propia gente, con nuestros propios compañeros, con los compañeros de la escuela, del trabajo, y al final, al menos lo que nos toca a nosotros vivir, es hasta el final te preocupas por tu propia familia, ¿no? Al menos hablando de nosotros, porque en ese momento no tenemos esa información, y si se fija, ese es un factor de riesgo. Al momento de que nosotros también implementamos las brigadas internas de protección civil, que son los primeros respondedores, antes de que nosotros lleguemos, ellos también, si no tienen esa información bien ubicada en su cabeza, lo primero que van a querer hacer es irse a su casa. No les va a importar la situación que está pasando ahí, porque pues es un instinto, es la manera de sobrevivir y de saber cómo está tu familia. Entonces, esa es la parte que yo me topé el día de hoy en Zapopan. Sí, la participación de prácticamente todos sus habitantes, de una u otra manera. Bueno, algo tengo que decir, y no es por, pues digamos, por echar la escoba, pero también hay un rasgo muy característico de quienes trabajan en protección civil, la capacidad de sacrificio y muchas veces el heroísmo. Yo supongo que sí se preocupan por su casa, pero siempre están pensando en la ciudadanía. Y vamos a hacer una pausa, si me permiten, para regresar con más asuntos particulares que son de interés ante este tipo de eventos. Reitero, lo que podemos sacar en síntesis, para que no crea usted ninguna leyenda urbana, no hay posibilidad de predicción de ningún movimiento telúrico. Ninguna posibilidad de predicción. Ya hablamos con un especialista en geología y estamos hablando con los titulares de Protección Civil y Bomberos del Estado y del Ayuntamiento de Zapopan. Regreso, esto es Nosotros Decimos. Completa en nuestras redes sociales. Algunos fragmentos en Twitter, por ejemplo, otros en Instagram, pero el programa completo también lo puede encontrar en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio de YouTube, Canal 10 Quiero TV. Regreso. Comandante Ignacio Aguilar, comandante Víctor Hugo Roldán, preguntarle sobre el tema de un comparativo entre la Ciudad de México y Guadalajara. Solemos decir que esta es la segunda ciudad más grande del país. Nos gusta pensar en eso en términos de desarrollo. Evidentemente, en la Ciudad de México cuentan con una cantidad mayor de recursos económicos y humanos. Tienen, por ejemplo, esta red de bocinas para poder declarar una alerta sísmica, y a eso quiero llegar. Vamos avanzando en esa dirección, nos faltan más recursos técnicos y tecnológicos, quizá debiéramos adoptar otra serie de medidas. Quizás la Ciudad de México es mucho más proclive a terremotos, pero pues una ciudad tan grande como la nuestra, tan extensa, pues también necesita herramientas para auxiliarse. Les pregunto. Por supuesto, Guadalajara, y en específico el estado de Jalisco, tiene una red sísmica, la cual tiene comunicación directa con el Sismológico Nacional. De momento que nosotros tomamos la administración, me preguntaron que por qué había una brecha entre el Sismológico y Jalisco. No tenían información, no tenían los datos. Afortunadamente, desde que Jalisco empieza a compartir
esos registros, el Sismológico Nacional tiene un poco más de precisión en lo que se refiere a la detección de sismos, y la red sismológica del estado de Jalisco pues nos dio a nosotros como 5 o 7 segundos para poder informar a los jefes y tomar acciones en un momento dado. Aquí cabe mencionar también que estábamos evaluando el sismo a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil en el Consejo Nacional de Protección Civil, donde estaba instaurado el pleno para dar los reportes que se generaron, y en ese momento se tomaron acciones a través del Ejército Mexicano, de las coordinaciones estatales de protección civil, por supuesto también de la Secretaría de Marina, porque en su momento tuvimos alerta de tsunami, pero prácticamente no se concretó en lo que es el estado de Jalisco y no tuvimos ninguna afectación. Entonces estamos a la par de poder compartir la información con el Sismológico Nacional, y el Sismológico Nacional a su vez nos comparte esa información. También tenemos una comunicación permanente con las 125 unidades municipales de protección civil. El jefe Nacho es testigo de que hemos intercambiado datos tanto de lluvia como sismo. Todo lo que podamos compartir, lo compartimos todo en beneficio de los zapopanos, de los jaliscienses y por supuesto del Estado. Y en materia de tecnología, comandante, ¿nos hace falta? Digo, me queda claro que la voluntad, el esfuerzo, la atención, ahí están. Eso lo hemos venido viendo, no es un asunto que podamos descubrir, pero ¿nos haría falta algo más en inversión tecnológica? La tecnología, vamos a la par del Sismológico Nacional. Tenemos convenios con el Sismológico Nacional, con la Universidad de Guadalajara, con el desarrollo que tiene la universidad en Querétaro, que también es prácticamente una zona de expertos en materia de sismología, y nosotros estamos buscando quién nos puede apoyar y a su vez a nosotros quién podemos apoyar. Esto es una tarea en común, por eso es el Sistema Nacional de Protección Civil. Todos participamos para que la gente tenga la mejor información en el menor tiempo posible. Una pregunta curiosa, dispénseme. ¿Cuántos sismógrafos tenemos, no sé, en el estado, en la región occidente del país? Dentro de la red tenemos en promedio 18 estaciones, y esas nos permiten determinar cuál es la exactitud del sismo. Incluso después de los eventos que tuvimos en Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, se instalaron BlackBerry, unos aparatos que nos generan información telemétrica a través de un programa, y prácticamente lo estamos monitoreando en forma permanente. Esa instalación que tenemos tanto en Ciudad Guzmán como en Sayula, que también a consecuencia de una tormenta tropical, Dolores para ser precisos, nos generó información, y esas grietas no se movieron en lo absoluto. Eso también es importante. Yo hablaba de la falla que está en Ixtipac, nos faltaba también mencionar la de Sayula. ¿En eso seguimos igual, comandante Aguilar? Sí, prácticamente esa es una falla activa que tenemos, la estamos monitoreando, y como lo comentabas hace un momento, el hecho de que los mantos freáticos tengan ese desabasto de agua, pues esa es la información que nos ha generado a nosotros, que precisamente en una tormenta, en una lluvia, fue que se hizo ese movimiento de tierra y se generó esas fallas que tenemos ahí, aparte de todos los históricos que se tienen de los sismos que se han presentado en las diferentes fallas que tenemos en la zona metropolitana. Comandante, ¿cómo estamos en la ciudad? ¿Usted cómo lo evalúa? Les pregunto esto en particular a usted, que encabeza Protección Civil de Zapopan. Durante muchos años hemos venido viendo los esfuerzos que se hacen para generar la cultura de protección civil, lo que platicábamos de la mochila. Pero en esta ciudad donde relativamente todo nos va bien, digo, no tenemos ni un mal clima, a veces hace mucho calor, de repente se nos inundan las calles con alguna lluvia torrencial, pero en términos generales nos va muy bien. ¿Cómo estamos en materia de prevención? ¿Cómo lo percibe usted con la ciudadanía urbana? Muy bien, te platico que ya se ha venido trabajando por muchos años en los temas preventivos, en cómo le hacemos llegar toda esta información. Necesitamos ponerla a los diferentes niveles, al nivel preescolar, nivel primaria, secundaria, de universidades, en sentido de que podamos compartir y llevar esta información. Lo que comentaba hace un momento de la mochila, yo les puedo asegurar que a partir del día de hoy, mañana, todas las personas que nos están viendo ahorita por su canal, por las redes sociales, seguramente van a estar armando ya su mochila, donde ellos puedan tener presentes lo importante que es
el poder sentarse en la mesa, aparte de compartir la sal y la pimienta, el que podamos trazar esas rutas y el que podamos implementar ese plan familiar de protección civil que ya lo comentó el jefe Roldán. Esa es la parte más importante, es la tarea que nos tenemos que dar, aparte de la mochila y el cómo llevar toda esta información a los diferentes sectores que podamos tener en nuestro municipio. En general hemos avanzado bien, vamos caminando con pasos cortos pero muy sólidos. No nos vamos a cansar de llevar esa información de la prevención hasta sus hogares, a sus comunidades, a las delegaciones, a todas las empresas, a todos los sectores públicos y privados, sectores educativos, que es la población mayor que tenemos en nuestro municipio, y de eso estén seguros de que vamos a estar dando cuentas, vamos a estar ahí todo el tiempo, no nos vamos a cansar, no nos vamos a rendir, insisto, porque el prevenir también nos ayuda a salvar muchas vidas antes que la reacción, y ya lo vimos el día de hoy. Antes de que el tiempo se acabe, porque nos indican que ya nos quedan un par de minutos, preguntarles por la capacitación que ustedes han recibido y por la capacidad de comparar que han tenido de lo que es esta ciudad, hablo de la zona conurbada, y de lo que son otras ciudades en México, o quizás en otros lugares del mundo. ¿Qué tan, digamos, preparados estamos para enfrentar los desastres? Guadalajara en particular, con sus municipios conurbados. Bueno, lo que podemos, si tratamos de comparar, aunque las comparaciones son malas, podemos ver que en los últimos fenómenos perturbadores de origen hidrometeorológico, Nora es el más reciente que tuvimos el año pasado, 28 de agosto de 2021, las muertes que tuvimos fue por falta de atención a las medidas de protección civil. No por el fenómeno en sí. No por el fenómeno en sí. Teníamos, no crucen los arroyos, desalojen las partes bajas. Puerto Vallarta en específico, el sistema de alertamiento funcionó de la mejor manera posible después de haberlo rehabilitado. Y preguntamos, ¿por qué no salieron? Es que pensamos que aquí no iba a pasar. Ese es el problema que siempre nos enfrentamos en toda la parte de la República, incluso en el estado de Jalisco. Es que aquí no pasa nada. Y realmente cuando pasa es cuando Protección Civil no hace nada, la policía no hace nada, y es cuando entonces buscamos a quién culpar. ¿Algún comentario final, comandante Aguilar? Pues sí, compartirte, Jonás, de que sí estamos preparados, constantemente estamos a la vanguardia de manera tecnológica, de manera teórica, de manera motriz, con toda nuestra fuerza de tarea vehicular que podemos tener ahora en nuestros municipios. Te platico que ahora que estamos trabajando con la modalidad intermunicipal Guadalajara y Zapopan, pues al momento de 2 municipios, los más grandes de la zona metropolitana, siempre con el apoyo del jefe Roldán, pues sumamos un estado de fuerza como de 1,300 bomberos entre Protección Civil del Estado, Guadalajara y Zapopan. Hablando solamente de ellos, por dar y citar un ejemplo, donde se suma todo el parque vehicular, donde se suma mucho talento, mucha experiencia, mucho personal que tiene esa vocación de servir, que siempre se está preparando, que siempre está tratando de ser mejor cada día para el servicio de la ciudadanía. Entonces la respuesta es sí, sí nos estamos preparando, sí lo seguimos haciendo todos los días, y pues bueno, que estén tranquilos todos en la zona metropolitana de que siempre daremos nuestro mayor esfuerzo por trabajar y garantizar la seguridad de todas y todas las personas que tenemos en nuestro estado. Pues comandante, muy agradecido con usted, comandante Pablo Ignacio Aguilar, otra vez le estoy cambiando el nombre, comandante Roldán. Gracias. Y agradecidos con todos ustedes. Mire, sacamos en limpio algunas cosas, no cree usted en leyendas urbanas. Tenemos el respaldo de las unidades de protección civil de nuestros municipios y del estado, y pues los accidentes o los fenómenos pueden ocurrir, pero una cosa importantísima que nos dejan aquí nuestros invitados es el mensaje de la prevención. Con eso nos vamos a despedir. Insisto, no son cuestiones mágicas, es un tema de prevención ante las fuerzas de la naturaleza, ante las que siempre vamos a ser pequeños. Por lo pronto, y nos despedimos, les deseamos una excelente noche y les agradecemos mucho por su tiempo. Hasta la próxima.